Después de visitar Angkor Wat, el viaje me lleva hacia un lago no muy lejos de Siem Reap. Me dejo llevar por Camboya con esa sensación tan particular de cuando llegas a un lugar nuevo. Todo es posible, todo es descubrimiento. Siento curiosidad por conocer un pueblo flotante en el lago Tonle Sap. La carretera se estira como una línea infinita entre campos abiertos. Al salir de la ciudad, el paisaje cambia. El ritmo se calma y poco a poco se me abre un mundo que reconozco sin haber estado antes. El alma del sudeste asiático. Tranquila, viva, inmensa. Hemos llegado a ese increíble sitio que me acuerda un poco a Venecia, la verdad. Son palafitos, las personas viven siempre dentro del agua, se desplazan siempre con barquitos entre casita y casita. Los niños cogen el barquito, van a la tierra firme, le cogen autobús, se van a la escuela y vuelven al agua. Viven prácticamente de pesca constantemente, son grandes pescadores. Aquí hay una tradición de pesca muy grande, muy antigua. Y además me han dicho que hay mucho pescado. Aquí hay como un comercio de pescado muy grande. Luego hay esa parte atrás, que hay ese laguito donde parece que se ha convertido en una atracción turística, el hecho de que los turistas vienen aquí a ver ese lugar. Y parece que hay que contratar algún tipo de barco para dar alguna vuelta. Ahora vamos a preguntar. Mirad cómo esos turistas chinos que están dentro de ese autobús acaban de llegar de la ruta en el barco y esas chicas tratan de vender esos platitos, ¿veis? Que tienen en la mano. Pero nadie le hace caso. Bueno, la cosa es que depende de la cantidad de personas, un barco más grande o más pequeño. Entonces, por ejemplo, de 1 a 5 personas hay un precio, de 5 a 10 otro y tal. La verdad que es un poco caro, como 30 dólares. No me apetece pagar 30 dólares para dar una vuelta de 1 hora en un lago. Entonces me han sugerido que espere aquí y que venga otras personas y podemos compartir, pero el precio no va por persona, va por barco. Acaba de preguntarme una pareja de griego, pero al final la mujer no estaba muy interesada y no cogimos el barco. Pero voy a esperar un poquito más y así veo qué es lo que pasa aquí alrededor. Tiene pinta de haber sido un sitio de una autenticidad tremenda, gente que vive por el agua, encima del agua. Y hello. Go. Y que se ha convertido en un sitio turístico importante, pues es lo que sucede en Camboya también, pues cuando los turistas llegan aquí, pues empiezan a... Y la verdad que los precios no son económicos, ¿eh? Acostumbrado a viajar mucho en Laos, los precios aquí son mucho más caros. Aquí, por ejemplo, mirad, aquí un café son casi 2 dólares, $1.80. Me parece muy caro en el sureste asiático esto. He encontrado una pareja mexicana y me han invitado a ir con ellos. ¿Verdad? Claro, más o menos, ¿no? Me he autoinvitado. También. Va tú primero. Cuidado la cabeza, por favor. De pronto me encuentro en un barco deslizándome sobre las aguas marrones del lago Tonle Sap. Es tono denso que me recuerda al Mekong. Me dirijo hacia un lugar desconocido con la mezcla de expectativa y respeto que nace al entrar en un mundo que no es el tuyo. Un mundo en donde las personas han vivido durante generaciones sobre el agua, adaptadas a este entorno cambiante. Me siento afortunado de poder acercarme, aunque sea un poco, a su realidad. Hay algo especial en este momento, una calma silenciosa, una curiosidad sincera y la alegría simple de estar aquí. Buen conductor, what's your name? My name is Rasmay. Nice to meet you, Johnny. Nice to meet you. Esta pareja de mexicanos que me han, digamos, hospedado en el barco tiene una guía que habla español, una guía de Camboya.
Me acaba de decir que hay 200 especies de peces aquí en ese lago. Entonces todas las familias que viven aquí pescan, algunos venden pescado y si no pues lo comen y ya está. Es una cultura completamente adaptada a vivir encima del agua. Vivir en todos los sentidos, dormir, comer, moverse. Hemos hecho una parada en esta plataforma grande donde los barcos pueden, un embarcadero creo que se llama. Aquí se puede comer algo o visitar la zona, supongo. Vamos a ver qué hay. Me parece que hay una planta de arriba. Da más una sensación de mar abierto porque no se ve al otro lado del lago, es muy muy grande, de lo más grande que he visto hasta ahora. ¡Wow! ¡Cuánta naturaleza! Aquí parece que el cocodrilo es un animal que alimenta a la gente, es decir, lo tienen aquí como unas gallinas en Occidente, digamos, y después se lo comen cuando son grandes. Esos son bastante pequeños. Da cosa verlo así encerradito, mirad. Esa es la carne seca, disecada del cocodrilo, que se lo comen también así. Esa es una granja de peces y ranas, por lo que veo, y tortuguitas que sirven para alimentar los cocodrilos. Wow. De regreso al puerto, el barco avanza lentamente y paso cerca de las casas del pueblo flotante. Son palafitos sencillos sostenidos sobre el agua, donde cada familia vive dependiendo por completo del lago. Aquí el barco no es un lujo, es una necesidad. Sin él no se puede ir a la escuela, al mercado, ni siquiera visitar a los vecinos. Me resulta inevitable reflexionar sobre cómo estas personas han sabido adaptarse generación tras generación a un entorno tan profundamente ligado a la naturaleza. Su vida flota literalmente sobre el agua, y pienso al estilo de vida en las ciudades, encerrados entre paredes, en pequeños apartamentos, dependiendo de tecnología y rutinas artificiales. Ambos modelos requieren sabiduría para sobrevivir, pero aquí esa sabiduría parece más antigua, más conectada a lo esencial, y hay algo en esa conexión que me deja en silencio. No se ve casi nada, pero podéis oler. Toda la brasa. Esto, he dicho, muy poco arroz. Entre ciudad y ciudad, pueblo y pueblo, se parece mucho a Laos. Es lo mismo. Gente sencilla, mucho arroz, que por cierto, están cultivando, está el arroz creciendo aquí. Acabo de venir del norte de Tailandia y allí estaba todo seco, lo estaba recortando, estaba moviendo la tierra. Claro, otro tipo de estación. Vamos a probar el pollo. No, el pollo está riquísimo. Le pone encima algo dulce, no sé lo que es. Tremendo está el pollo, chicos. ¿Cómo me gustaría que probaras eso? Los carnívoros, claro. Acabo de llegar a la guest house y se me ha ocurrido enseñarla porque vale mucho la pena. Es decir, yo estuve 2 noches en la ciudad y no me gustó mucho el ambiente del centro, la guest house tampoco, era un poco justita. Entonces la última noche decidí desplazarme un poco, está a 1,5 kilómetros del centro
pero con una moto son 3 minutos y vale mucho la pena. Ya cuando la vi pensé, la voy a mostrar a vosotros por dos motivos. Uno, porque si venís aquí, si no os importa desplazaros con un tuk-tuk o con una moto, está muy bien. Y luego porque tiene la arquitectura de la colonia francesa, está muy bonita. Os la voy a enseñar. Esta es la entrada. Y entonces, además mi habitación da a un balcón, mirad qué balcón tenemos aquí, muy francés, mucho verde alrededor. Aquí es donde tengo la piscina abajo. Habitación A5, por si venís. Entonces, no hay mucha luz. Pero mirad, fuera de la ventana, qué bonito es el verde que tenemos aquí fuera. Os la quise enseñar porque vale mucho la pena. $10. $10 he pagado. Y por cierto, siempre utilizo aplicación Agoda. Os la pongo en la descripción también, igual que el sitio. Me ha gustado muchísimo ver ese lago, esta población que llevan 4 o 5 siglos viviendo así. Y ese contacto con la naturaleza tan grande me ha dado una muy buena sensación. La gente moviéndose con un barquito para hacer cualquier cosa, viviendo solo prácticamente del pescado. Muy interesante. He visto mucha pobreza material, pero esa es siempre una reflexión que me parece interesante. ¿Qué es la pobreza material? ¿Qué es lo que necesitamos para sobrevivir? Cuando tenemos un techo, un lugar seco donde dormir, seco, en el lago no es muy seco, pero una manera de decirlo. 2 platos de caliente al día, tenemos todo. Y yo creo que si nos acostumbráramos a vivir solo con eso, realmente lo básico, lo esencial, nuestro potencial de ser feliz se amplificaría. Por la razón de que cuando nosotros nos vinculamos a tener un plus de las necesidades básicas, normalmente lo que sucede es un tema de apego con las cosas, más difícil desapegarse. Pues si vives con poco y eres contento, esa es la palabra, si eres contento eres feliz. Entonces es interesante esa reflexión porque estamos muy acostumbrados a tener muchas comodidades. Pero cuando tú naces en una circunstancia donde las necesidades básicas son cubiertas y para ti esto es la realidad, es lo normal, digamos. Yo creo que es una persona afortunada porque tiene una gran oportunidad que en otras culturas, en otros tiempos no tenemos. No sé lo que pensáis de eso, ponerlo en la descripción si os apetece. Siempre me gusta recibir vuestras ideas, vuestras reflexiones, vuestros pensamientos. Mientras tanto, me dais un buen me gusta mucho si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, buscarme en la red social Cómo Andar la Vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.